Un mes después del asesinato de los senadores liberales a manos de Avaleo Rodríguez, la policía, bajo la excusa de que el presidente iba a ser acusado en la Cámara de Representantes, se tomó las instalaciones del Capitolio Nacional el día 9 de noviembre. Entonces, Ospina procedió a declarar turbado el orden, decretó el estado de sitio y expidió los decretos cerrando el Congreso de la República y los demás cuerpos colegiados en todo el país, e impuso a sangre y fuego en la presidencia a Laureano Gómez Castro en 1950 como presidente. El tercer golpe de Estado lo dio el 13 de junio de 1953, cuando el mismísimo Ospina Pérez va a Palacio con su comitiva e instaura en el poder al general Gustavo Rojas Pinilla, además de señalarle quienes conformarían su gabinete. El 10 de mayo de 1957 se produce la caída de la dictadura de Rojas Pinilla, producto de los acuerdos entre liberales y conservadores en las localidades españolas de Termidor y Siges, entre Laureano y Alberto Lleras Camargo. Se determinó entonces la salida de Rojas Pinilla y el plebiscito de 1958. La transición por un año de una junta militar y la alternancia en el poder bipartidista liberal conservador durante 24 años. Alternancia que abarcó los periodos de Alberto Lleras Camargo hasta el mandato de Turbay Ayala en 1982. Durante todo este largo periodo, el bipartidismo gobernó al país bajo estado de sitio. Oh democracia, ¿dónde está? El 21 de abril de 1970 se produce otro golpe de Estado. El domingo 19 de abril de 1970 se realizaron las elecciones para elegir presidente de la República. Y al filo de la medianoche, cuando iba ganando las elecciones el general Gustavo Rojas Pinilla, en pleno escrutinio, quitaron la energía eléctrica. El país quedó en medio de un apagón. Al día siguiente, amaneció ganador el conservador Misael Pastrana Borrero. Y ante las protestas sociales y políticas, en el marco de los acuerdos del Frente Nacional, el presidente Carlos Lleras Restrepo, el muy demócrata, el martes 21 de abril a las 9 de la noche, para validar el robo electoral al candidato de la NAPO y garantizar la continuidad del bipartidismo, procedió a dar golpe de Estado, turbando el orden público y decretando el estado de sitio en todo el país, entregándole la presidencia al conservador Misael Pastrana Borrero. Otro golpe de Estado ocurre entre el 6 y 7 de noviembre de 1985. El generalato mafioso dio un golpe de Estado al presidente Betancur en esa fecha. Asumida la presidencia de la República por parte del conservador
Belisario Betancur Cuartas en 1982 emprendió unas políticas encaminadas a buscar los procesos de diálogos y de paz con los alzados en armas del ELN y de las FARC. En su discurso de posesión el 7 de agosto, dejó claro su disposición de buscarle una salida negociada al conflicto con las guerrillas en un ambiente político. Firmó en la Uribe Meta el acuerdo de cese del fuego con las FARC el 28 de marzo de 1984. 2 meses después lo hizo con el M-19 en Corinto, Cauca y el Lobo Huila, con el EPL en Medellín y con el Movimiento de Autodefensa Obrera en Bogotá. El general Andazábal Reyes, por entonces ministro de Defensa, se pronunció públicamente en contra de las políticas de paz del presidente. Y el presidente Betancur, mediante el decreto 93 del 18 de enero del 84, lo destituyó, reemplazándolo por el general Gustavo Matamoros da Costa. Y en 1985 por Miguel Vega Uribe. El 30 de abril de 1984 cae asesinado el ministro de Justicia Lara Bonilla, 3 meses después de haber dado la orden de bombardear el complejo industrial cocainero de Tranquilandia. Tranquilandia es el complejo industrial cocainero más grande construido en toda América Latina a comienzos de los años 70. Localizado en las riberas del río Yarí, en el Putumayo, según noticias de la época, allí se procesaba alrededor de unas 60 toneladas métricas por año. Tenía 2 pistas de aterrizaje en donde podía aterrizar un avión carguero Hércules de gran capacidad. Pistas que permanecían camufladas durante el día con canecas de 55 galones y que contenían sembrados arbustos montados sobre plataformas móviles, las cuales al momento de aterrizaje y despegue de una aeronave la evacuaban y prendían series de bombillerías, dejando listas para las operaciones de carga y descarga. También tenía una nómina de trabajadores entre operadores técnicos, ingenieros y raspachines. Ascendía esta a más de 40.000. Entre el equipamiento logístico se contaron unas 120 plantas eléctricas diésel, con capacidad de 60 kVA cada una. También contaba con grandes depósitos de insumos químicos y bodegas para almacenamiento de materiales. En 1983, previa orden del ministro de Justicia Lara Bonilla a las fuerzas militares de bombardear Tranquilandia, fue desmantelado previamente y trasladado a otra parte por los oficiales de las Fuerzas Armadas, oficiales de confianza de los carteles del narcotráfico, recibiendo cada uno una paga de $30.000, y las aeronaves allí incautadas fueron decomisadas por el director de la aeronáutica de los antinarcóticos, el coronel Alfonso Plazas Vega. Pero estas nunca fueron incautadas físicamente. Cuando bombardearon el lugar del complejo, solo quedaban algunas carpas y restos de materiales de poca importancia. Lara Bonilla, al darse cuenta de lo sucedido, instauró demandas contra el alto mando de las Fuerzas Armadas,
involucrado en estas operaciones. A partir de ese momento aparece el libelo de los extraditables